Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, grabando hoy desde nuestro Parque La Salud en Dos Quebradas. Y vamos a hacer un conversatorio muy bonito con 3 médicas y un médico para hablar de un motivo de consulta frecuente, y es la enfermedad vascular. Que es que se me entumecen las piernas, que camino y me duele, que tengo muchas arañitas, que tengo varices, que qué será todo lo que me está dando, que me toca sacar los pies de la cama porque es que ese calor y me toca ponerlos en la noche, y muchos más síntomas. El doctor Mauricio Puentes, él es médico vascular, hace ecodoppler, nos apoya a nosotros con todos los procedimientos terapéuticos de escleroterapia. Y van a estar la doctora Ana Milena Coral, conocida por todos ustedes de nuestros parques, la doctora Carolina Giraldo y la doctora Claudia Duque. Con ellas van a hacer todo un proceso educativo, vamos a hacer un recorrido de todo ese proceso vascular y vamos a resumir esos motivos de consulta por los cuales ustedes vienen. Y porque nosotros le decimos, doctor Mauricio, venga, necesitamos que nos evalúe esta paciente en ronda, porque necesitamos un ecodoppler o necesitamos X examen o evaluar las piernas de la persona. Todos los pacientes que vienen al programa de cambio metabólico son evaluados por el doctor Mauricio. Y en la recepción se le dice a las personas, quienes tengan esos problemas de varices y arañitas, por favor, van a pasar a una evaluación con el especialista en flebología, en cirugía vascular, pero para llegar allá tiene que haber una historia clínica. Los voy a dejar en este programa con nuestras 3 invitadas y con el doctor Mauricio para que ustedes hagan un recorrido maravilloso por lo que llamamos las enfermedades vasculares. Doctor Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Y doctora Ana Milena. Bueno, muchas gracias por estar otra vez acá con nosotros. El tema de la enfermedad vascular periférica es un tema muy frecuente en nuestras consultas. Muchas mujeres principalmente consultan por dolor en las piernas, por piernas cansadas, porque se les inflama las piernas. Y muchas veces me dicen, pero ¿por qué me duelen las piernas y qué enfermedad tengo si no veo que tengo venas varices? Entonces hay una enfermedad también de las arterias. Las venas son las que transportan la sangre, que ya no tiene oxígeno, y las arterias son las estructuras vasculares que transportan sangre oxigenada. Entonces en las arterias lo que van a llevar es una sangre que va a nutrir nuestros tejidos con oxígeno para que ellas estén vivas. Entonces nosotros vemos en la consulta, el examen físico, algunos signos frecuentes de enfermedad vascular periférica relacionada con enfermedad de las arterias, donde vemos que los tejidos distales, los tejidos que están más lejos del corazón, se van muriendo. Entonces lo que nosotros encontramos al examen físico son unas uñas que están muy gruesas, es una piel que ha perdido el vello, las personas que tenían vello ya se les va cayendo. Son personas que han consultado muchas veces por hongos en las uñas o porque tienen cambios en las uñas, que en realidad a veces van acompañados de hongos, pero no siempre. A veces simplemente es esa reducción del suministro de oxígeno que hace que el tejido se vaya muriendo, que no le vaya llegando la suficiente sangre y las uñas se van haciendo muy gruesas. Otro signo es que están muy frías los pies y las piernas se ponen de una temperatura muy bajita, y también hay dolor cuando estamos acostados. Entonces el dolor aparece cuando la persona se acuesta, porque la sangre va a quedar, no va a poder fluir, digamos, adecuadamente hasta la pierna,
Y eso ocurre generalmente, la causa más frecuente es la enfermedad aterosclerótica. Entonces la aterosclerosis es una enfermedad donde se empiezan a depositar moléculas de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente pues en este caso sería de las arterias, que lo que va haciendo es impedir que el oxígeno llegue a los tejidos donde tiene que llegar y que cada vez vaya llegando menos sangre. Es como si estos caminitos, como si estas vías que nos están llevando la sangre con oxígeno están obstruidas, se van tapando y eso en el largo plazo el tejido va perdiendo su vitalidad y va generando mucho dolor, que es el motivo de consulta por el que consultan las personas. Eso es una enfermedad que genera mucho dolor, a veces es incapacitante, se genera un síntoma que se llama claudicación intermitente. Eso quiere decir que la persona va caminando pero tiene que parar para poder continuar porque el dolor le impide seguir haciendo la actividad física. Entonces este es un síntoma muy importante a tener en cuenta. Si a alguien le pasa este síntoma es importante realizar un estudio. Inicialmente hacemos la historia clínica. Estos problemas de arterias se relacionan con los hábitos, con el hábito del fumar. El cigarrillo hace que las arterias se empiecen a enfermar. También la alimentación que sea rica en harina, ricas en grasas, lo que favorezca más esta producción de grasa que se acumula alrededor de las arterias. La inactividad física, ser una persona sedentaria, implica que a veces cuando las personas consumimos más energía de la que necesitamos, pues no se va a utilizar y se va a ir depositando no solamente en el tejido celular subcutáneo, que es lo que nos va a generar la parte de la alteración estética, sino que va a invadir la parte de los órganos, generando enfermedades como hígado graso, pero también las arterias. Y eso pues es muy grave porque está impidiendo nuestra vía de circulación, y eso no solamente va a pasar en extremidades, sino va a pasar a todos los niveles circulatorios. Entonces, por ejemplo, las disfunciones sexuales, cuando hay problemas por ejemplo en la erección o problemas en la estimulación de las mujeres, muchas veces ocurre que hay una alteración en la circulación de estas estructuras vasculares que están en los genitales. Entonces las arterias que primero se van a alterar son las más pequeñas, las que están por ejemplo en los ojos, en la retina, en los genitales. Entonces son síntomas que no solamente se van a limitar a un dolor de pies, a un dolor de piernas, sino que este es el síntoma por el que la persona se da cuenta, pero puede que muchas partes de su sistema circulatorio estén comprometidas y estén produciendo otros síntomas que de pronto no le han prestado la misma importancia que requiere, porque no les está generando dolor o ningún inconveniente. Entonces, ese es una de las principales consultas que se realizan con el tema de las enfermedades de las arterias. Entonces, doctor, nos va a comentar qué otras enfermedades pueden presentar las personas de las arterias, enfermedades de las arterias. Muchas gracias. Bueno. El micrófono. Okay. Bueno, como bien explicó la doctora excelentemente, hay muchas diferencias entre los síntomas arteriales y los síntomas venosos. Es bueno explicar que las arterias no tienen válvulas, a diferencia de las venas, que sí son portadoras de válvulas. Algunas de ellas no tienen, pero la mayoría de las venas tienen válvulas. Por lo tanto, la enfermedad aterosclerótica es propio de las arterias, como usted muy bien explicó, y la enfermedad aterosclerótica no es propia de las venas, es exclusiva de las arterias. Las enfermedades que afectan a las arterias pueden ser múltiples. La más frecuente es la ateromatosis o aterosclerosis, como se le conoce comúnmente. Pero también puede haber embolismo, pueden haber fístula, pueden haber trombos, pueden haber, es decir, un sinnúmero de enfermedades, malformaciones congénitas, es decir, niños a temprana edad de la vida pueden nacer con malformaciones congénitas vasculares, malformaciones que pueden ir acompañadas de malformaciones venosas, pueden ir acompañadas también de malformaciones linfáticas. Es decir, es un sinnúmero de complejidad que tiene el sistema circulatorio, que en ocasiones con una buena clínica tenemos un apoyo, pero en ocasiones hay que recurrir a exámenes complementarios, como son la ecografía Doppler, como son los estudios angiográficos o los estudios tomográficos, ¿sí?, que nos ayudan a complementar lo que podemos obtener en el interrogatorio y lo que podemos obtener, los datos que podemos obtener en la clínica. Es por eso que es importante acudir ante cualquier signo de alerta, como usted dice,
Las enfermedades arteriales no solamente afectan a las piernas, a los miembros superiores, sino también afecta a la retina, a la visión, afecta al corazón, a las arterias coronarias, afecta también al riñón, al glomérulo, afecta la sexualidad, como es los trastornos de erección en el hombre y trastornos ginecológicos en la mujer. Creo que ayer veíamos un caso, una muchacha joven con trastornos de la sexualidad, con dispareunia, relaciones sexuales dolorosas, y por suerte le habían hecho una ecografía donde le habían contactado el diagnóstico de un síndrome varicoso pélvico o un síndrome de insuficiencia venosa pélvica. Por lo tanto, los trastornos vasculares pueden cursar con hematuria, pueden cursar con trastorno de la erección en el hombre, pueden cursar con trastorno de la visión. Es decir, es un sinnúmero de conglomerados sintomatológicos que a veces es difícil tener un diagnóstico de certeza con solamente el interrogatorio o solamente el examen físico. Es por eso que es tan importante al día de hoy que ante cualquier síntoma que nos sea de alarma, cansancio, calambre, dolor en las piernas, hinchazón. Ayer tuve un caso muy particular, una muchacha joven de 38 años que acude para que yo le inyecte unas venitas. Un caso muy... Digo, ¿y qué te sientes? Dice, no, lo único que siento es cansancio y cuando vuelo en avión se me hinchan demasiado las piernas. ¿Pero qué tanto se te hinchan? Dice, no, doctor, me llama la atención lo que se me hinchan los tobillos y las piernas. Cuando la examino prácticamente no tenía varices. Bueno, no tenía varices. Escasamente es una arañita, pero sí le contacto hinchazón en las piernas. Digo, mira, ¿por qué no te hacemos un Doppler? Y salimos de duda. No, pero mi interés es que me inyecten las arañitas nada más. Digo, mira, no te lo aconsejo porque tienes mucho edema en las piernas. La señora, ok, doctor, me voy a hacer el Doppler. Le realizo el Doppler. ¿Cuál fue la sorpresa? Una insuficiencia venosa profunda, grave, importante. Es decir, ¿cómo podemos tener signos de alarma pequeños, como son pequeñas arañitas o una hinchazón leve o moderada en las piernas y tener una patología que puede pasar desapercibida solamente a la clínica? Y con la ecografía pudimos llegar en cuestiones de 30 minutos a un diagnóstico que ella ignoraba, una insuficiencia venosa severa, pero del sistema venoso profundo, no del sistema venoso superficial. Es por eso que es tan importante hoy prácticamente todos los colegios, tanto latinoamericanos como el colegio vascular de los Estados Unidos, de Europa, promulgan tanto la realización de la ecografía antes de inyectar una venita. Se sabe que en ocasiones el 20, el 30% de las arañitas son expresión de un daño del sistema venoso profundo. ¿Cómo se diagnostica eso? Por una ecografía. ¿Bien? Entonces, no debemos inyectar una vena en un consultorio, en una estética, si no tenemos una evaluación previa de un vascular o de una ecografía. Es por eso que se está luchando tanto porque aquel que inyecte una venita o aquel que se vaya a inyectar una venita tenga en su mano un apoyo de una ecografía, que me diga que no hay un daño en el sistema venoso superficial, que no hay un daño en el sistema venoso profundo, porque sabemos que en ocasiones son expresiones de daños más profundos. La escleroterapia, que es el procedimiento, se considera hoy prácticamente el gold estándar del tratamiento venoso, es decir, creo que es el procedimiento que más se hace en cirugía vascular o en flebología, que es inyectar con un medicamento esclerosante, sellante de las venitas. Tiene sus complicaciones. Tiene complicaciones inmediatas en el acto del procedimiento, complicaciones tardías. Las más frecuentes y la más temida es la reacción alérgica. Es decir, usted en el acto te está administrando un medicamento como cualquier medicamento, porque el producto que se usa es un medicamento, tiene complicaciones y complicaciones graves que pueden inclusive comprometer la vida del paciente si el que está administrándolo no tiene todo el conocimiento o no es un médico. ¿Bien? Una reacción anafiláctica, una reacción alérgica al producto que aunque es muy baja, pero puede ocurrir. La necrosis, es decir, la úlcera donde usted está administrando el producto, si usted se equivoca y no tiene una venita y es una arteria y equivoca, lo que está inyectando puede provocar una úlcera y así sucesivamente complicaciones más graves. Por eso es importante siempre acudir al médico.
Bueno, como podemos ver, el tema de los problemas circulatorios periféricos de las piernas no es un problema estético, no es un problema superficial o que se deba reducir solamente a la parte estética. Es importante evaluar cómo está la integridad, la salud completa del sistema vascular periférico y hacer el manejo adecuado de acuerdo a cada caso, y tenemos en cuenta no solamente el procedimiento como tal, sino otras estrategias que pueden utilizarse en casa, como el uso de medias de compresión graduada en caso de problemas venosos, o también el ejercicio es una excelente ayuda terapéutica que ayuda en la prevención de estas enfermedades y a mejorar también ciertos síntomas. Vamos a unas notas de salud y en un momento volveremos a contar el tema de las enfermedades de las venas. Conexión. Bueno, seguimos con el tema de las enfermedades circulatorias y hoy estamos con la doctora Claudia, que nos va a contar desde su experiencia sobre el manejo de estas enfermedades tan frecuentes en la consulta diaria. Gracias. Bueno, con respecto a la parte de la insuficiencia venosa, no solamente son las arañitas que uno está viendo, se supone que también uno debe revisar la marcha del paciente, mirar la simetría en las piernas y revisar qué hay a nivel de cavidad abdominal que impide un buen retorno venoso. Generalmente, para que haya un buen retorno venoso debe existir el corazón de las venas, que es el dedo gordito del pie, que es el que nos ayuda a que haya un buen retorno. Y muchas personas tienen lo que nosotros llamamos juanete o alus valgo, que impide que la persona apoye realmente el pie sobre este primer dedo, que es el primero que impulsa su retorno venoso. Y el segundo es que la mayoría de las personas no usan bien la parte de los gemelos o la pantorrilla, ya sea por el uso de tacones o por la postura en la oficina, lo cual impide que ese retorno no se lleve a cabo. Y la tercera cosa que uno debe evaluar es qué hay en esa cavidad abdominal que me impide que haya un buen retorno venoso. Puede ser un mioma, o sea, un útero grande, puede haber demasiada grasa periabdominal que también impide que haya un buen retorno, o puede haber un hígado graso que me impide que haya un buen retorno. Y eso sería básico revisarlo también antes de uno definir qué conducta va a seguir con esa parte de la insuficiencia venosa. Lo mismo que decía el doctor ahorita, tanto pedir el ecodoppler venoso, yo diría que también el arterial es básico, porque generalmente solo se pide el venoso, y una ecografía abdominal total. Serían como otras de las cosas básicas para uno poder revisar y mirar qué más tiene la persona en cuanto a su patología. Duele mucho. Para algunos pacientes dicen que es súper incómoda la sensación de hormigueo, la sensación de no sentir bien ese pedacito del tejido el cual está afectado, además de la parte de los equimosis o los moraditos que aparecen cerquita a las lesiones. Entonces, eso es otro de los puntos a evaluar. Bueno, entonces, como podemos ver, hay estas dos entidades que se pueden, digamos, enfermar, que son el tema de las venas y las arterias. Entonces, haciendo un resumen, doctor, ¿cuáles serían las diferencias entre las enfermedades de las venas y las enfermedades de las arterias? ¿Cómo los pacientes podrían pensar que tienen una u otra enfermedad? Hizo en su introducción hizo alusión a una diferencia muy importante. Las enfermedades arteriales generalmente comienzan, cuando uno comienza a interrogar a estos pacientes, encuentra hallazgos importantes en antecedentes familiares. Es una enfermedad generalmente ligada a la herencia, heredofamiliar. Son pacientes fumadores, son pacientes sedentarios, con malos hábitos higiénico-dietéticos, sedentarismo, obesidad, ingesta de alimentos ricos en grasa, carbohidratos, azúcares. Es decir, cuando uno engloba a estos pacientes, generalmente recoge todos esos antecedentes, ¿vale? Eso es importante, los antecedentes en la historia clínica. Lo otro es la sintomatología. A diferencia de cuando aparece el dolor, no siempre está presente el dolor. En los estadios iniciales de una enfermedad arterial puede ser que el paciente no tenga síntomas.
o comienzan algunos signos de alarma, como usted dice, la uña comienza a delustrarse, comienza la caída del vello en las piernas, aparecen cambios de coloración, se ponen las piernitas color café, con unas manchitas color café, es decir, son signos, todo eso son signos de alarma. A medida que avanza la enfermedad, que se obstruye más la arteria, aparece el dolor. Dolor que aparece inicialmente con la actividad física. Un dolor que aparece en las piernas con la actividad física nos hace pensar en que es un dolor de origen arterial. ¿Okay? A diferencia de las molestias venosas, mejoran con la actividad física. Es decir, las varices, los trastornos circulatorios venosos, mejoran con la actividad física. Por eso siempre se les recomienda caminar, trotar, nadar. Si no saben nadar, por lo menos caminar dentro del agua, levantar sus piernitas por lo menos 2 veces al día durante 5 o 10 minutos, movimientos de rotación, flexión y extensión de los piecitos. Eso generalmente no ocurre así en el paciente arterial. El paciente arterial comienza con dolor a la actividad física, pero después aparece dolor al reposo. Como usted bien explicaba, cuando el paciente se acuesta, pasadas 2 o 3 horas, el paciente lo despiertan los calambres, lo despiertan los dolores, o lo que llaman antiguamente contracturas de los gemelos. Se le contraen los gemelos y el paciente se levanta, se sienta en el borde de la cama, 1 hora, media hora, y siente que desaparece el dolor. ¿Por qué? Porque al estar horizontal disminuye el flujo aún más de la sangre. Por eso cuando el paciente se para, la poquita sangre que le llega casi por gravedad. Bien, eso son más o menos las diferencias. Lo otro es las varices. Tiene varios estadios, el estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4, 5 y 6. En los estadios iniciales o estadio 0 es el paciente que puede tener síntomas, pero no tiene varices. Es decir, el paciente no contacta la presencia de varices, pero sí tiene síntomas de trastorno circulatorio. Se le hinchan a lo mejor un poquito los tobillos, o siente calambre, cansancio, adormecimiento. También en ocasiones llamado síndrome de las piernas inquietas. ¿Qué es eso? El paciente no puede estar sentado por más de 1 hora a veces. Se siente incómodo, siente que se siente algo en las piernas, pero no sabe lo que es. Hoy se le conoce como síndrome de las piernas inquietas, que obedece a múltiples causas, pero también puede estar ligado a un trastorno circulatorio, arterial o venoso. Más o menos, grosso modo, sería la forma de englobar al paciente arterial con el paciente venoso. Pero así todo. Siempre es recomendable hacer una ecografía o arterial o venosa. Quisiera darle un tip de un profesor que decía que cuando un paciente llega a la consulta uno le pregunta, ¿usted tiene varices? Y a veces la paciente dice, sí, lo normal. No existe varice normal, no existe. Es decir, no existe la varice estética. Eso lamentablemente se ha inculcado en el argot popular, e inclusive algunos médicos entienden que tener varices o tener arañitas es normal. Es decir, no existe la varice normal. Siempre va a ser considerada una patología, una enfermedad. No, ok. Bueno, gracias, doctor. Gracias. La doctora Carolina Giraldo nos va a contar su experiencia con el tema de la enfermedad vascular periférica y nos va a dar unas recomendaciones de tratamiento. Bueno, como estaban hablando aquí mis compañeros, pues la enfermedad vascular es cada vez más frecuente, ¿no? No es solo una patología que es de pacientes, pues adultos mayores, mujeres de 50 años en adelante, sino que cada vez más en la consulta vemos pacientes, tanto hombres como mujeres, porque también es algo de resaltar, esto no es solo una patología de mujeres, también involucra a los hombres y cada vez pacientes más jóvenes, ¿sí? Esto es dado pues a lo que hemos estado hablando, tiene mucho que ver los hábitos de vida, ¿sí? Cada vez más una alimentación proinflamatoria, una alimentación basada en carbohidratos de mala calidad, en grasas que hacen, pues generan el taponamiento pues de las arterias, el fumar,
¿sí? Que es cada vez más frecuente, por ejemplo, en los jóvenes, y también algunos factores como la utilización de métodos anticonceptivos hormonales, ya sean pastillas, inyecciones, por largos tiempos desde muy jóvenes, que hacen que se aumente cada vez más pues como las cifras de estas patologías en los consultorios, ¿sí? Siempre que vemos un paciente que consulta por dolor en las piernas, por molestias o por hinchazón, lo primero que uno pues puede pensar, o que el mismo paciente puede pensar, es una alteración en su sistema venoso. Pero como vemos, el sistema circulatorio no solo se compone de las venas, ¿sí? Hacen parte de él, también involucran las arterias, y hay otro sistema que me parece muy importante mencionar, y es el sistema linfático, ¿no? Que este es ahí como olvidado un poco. Son pacientes que consultan recurrentemente, se les hacen manejos directamente pues como para su sistema venoso y no mejoran, se hinchan, y resulta que hay una afectación en este sistema linfático. Entonces, Doc, quisiera de pronto que nos ampliaras un poquito más acerca de este sistema. Sí, es muy bueno que se nos había olvidado hablar de ese, y no solamente a nosotros, lamentablemente en nuestras universidades el sistema linfático está resumido a meros retoques. Creo que hacemos tanto los que hemos hecho carreras universitarias de medicina como especialidades o posgrado. Sabemos que el sistema linfático es el gran sistema olvidado. Se le conoce inclusive como la cenicienta de la medicina en la parte vascular, porque realmente no lo mencionamos. No lo mencionamos y hacemos especialidades, hacemos posgrados y nadie nos habla del sistema linfático. Y el sistema linfático está muy relacionado con el sistema venoso. Por eso inclusive hoy se habla ya de una especialidad que se llama flebolinfología. No podemos hablar del sistema venoso si no hacemos alusión o no lo relacionamos con el sistema linfático, porque los dos son sistemas de retorno. Es decir, el sistema arterial, como explicaba al inicio la doctora, es el que se encarga de llevar oxígeno, a esa sangre oxigenada, rica en nutrientes, a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestros órganos, pero quien se encarga de sacar los productos de desecho, es decir, del metabolismo celular, quien trae esa sangre no oxigenada o productos del metabolismo celular, es el sistema venoso y el sistema linfático. Aparte de esa función circulatoria, también tiene una función importante en la defensa de nuestro organismo, es decir, tiene en la defensa en el sistema inmunológico. Bien, es por eso que es tan importante cuando tenemos a veces una infección en órganos, en un piecito, en una uña, vemos cómo se nos inflaman algunas estructuras, sentimos unos tronquitos en las axilas, en las regiones inguinales. A veces nuestros abuelitos le llamaban seca. Le decían, no, tengo una seca o un tronquito en la región. Esos tronquitos o esas secas no son más que ganglios o partes del sistema linfático, porque el sistema linfático está formado por un sistema de conductos, de redes y por nódulos. Esos nódulos son los linfonodos o los ganglios linfáticos, los cuales participan en la defensa y en el transporte de la linfa. Es decir, es la primera barrera defensiva, una de las primeras barreras defensivas que tenemos contra las infecciones, tanto virales como bacterianas. Igual nos pasa cuando somos niños, que se nos inflaman, padecemos de adenoiditis o de amigdalitis, también conocido en medicina como el anillo de Waldeyer. ¿Recuerdan eso de anatomía? Famoso anillo de Waldeyer. Y muchos niños son operados de adenoiditis. Las adenoides es linfa, son nódulos linfáticos, se inflaman a repetición por procesos infecciosos a repetición y provocan otros trastornos porque están obstruyendo las vías respiratorias altas. Pero bueno, hay que recordar que el sistema linfático es importantísimo. También se enferma, también produce edema, hinchazón en las piernas, también es causante de úlceras, también es causante de enfermedades crónicas como la linfangitis aguda o crónica, el linfedema, ¿bien?, que es una patología muy invalidante, una patología de muy difícil manejo. En ocasiones, como usted dice, son pacientes que acuden a consulta una y otra vez y la tratan con trastornos venosos o por trastornos circulatorios del corazón, y nos olvidamos
que allí también está el sistema linfático. Y existe una enfermedad que se llama linfedema. Hoy en día, por suerte, se le ha hecho mucho hincapié en los congresos, en los diferentes colegios médicos, al estudio, diagnóstico y tratamiento del linfedema. ¿Bien? Pero es bueno que toquemos esa parte. Sí, claro, es muy interesante pues conocer de manera más amplia, y lo que estaba hablando el doctor, pues el linfedema es precisamente esa edematización, esa hinchazón en las piernas que no tiene solución con otros métodos, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tan interesante tema después de estas notas saludables. Conexión. Acaban de hacer ustedes un recorrido por todo nuestro sistema vascular y la importancia de entender que existen médicos especialistas en esa área y que por lo menos en nuestros parques de la salud tenemos muy claro el concepto de la evaluación integral del paciente, porque sí, ustedes pueden venir por un estreñimiento, por un problema de dolor de cabeza en el oído, artritis, lo que sea, pero es que el sistema vascular también hace parte del cuerpo. Y un mal sistema vascular afecta a todo el cuerpo. Todo esto es sistémico. Se dice que si uno estirara todos los vasitos que tiene el cuerpo humano, le daría la vuelta al mundo. Porque esto es muy largo. Son muchas arterias, son muchas venas. Y todo se puede enfermar. Resultado del sedentarismo, resultado de la mala alimentación, bueno, tantos factores. ¿Ustedes se imaginan uno estirar todos los vasitos del cerebro? Kilómetros. Ahora, eso se puede estudiar. Nos hablaba el doctor Mauricio ahora que entonces uno le puede hacer una ecografía, que uno le puede hacer estudios diferentes para uno decir, listo, hay una patología. Sin lugar a dudas, el sedentarismo y la mala alimentación le pegan durísimo al sistema vascular. Pero así como es el sedentarismo y es la alimentación, pues entonces más ejercicio y mejor alimentación. La naturaleza nos ofrece muchos tratamientos y ayudas terapéuticas buenas para el sistema vascular, que nosotros las damos como recomendación a los pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de tratamientos y de ayudas terapéuticas complementarias, ortodoxas, especializadas como la flebología y demás, para que ustedes entiendan que no es justo seguirle diciendo al paciente, a usted ya no hay nada más que hacerle. Esa pierna hay que amputarla, esos dedos hay que cortarlos, porque todos los días nosotros vemos lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, de pacientes que nos han llegado con unos problemas vasculares terribles y empezamos a hacerles todas las terapias, más los sueros y demás, y uno dice, wow, ¿cómo mejoró este paciente? Obviamente acompañado de eso que estábamos insistiendo de la alimentación y de la actividad física. Hablemos un poco de esos tratamientos, doctora Carolina Giraldo. Bueno, en primera instancia, como estaba comentando el doctor, es fundamental los cambios pues de hábitos de vida, ¿no? Eso involucra cambios en la alimentación, como comentábamos ahora, pues cambiar de una dieta proinflamatoria a una dieta o una alimentación saludable que nos ayude a mejorar pues todos estos problemas. Es importante la actividad física, una actividad física regular. Yo le digo mucho a los pacientes, así sean las caminatas, ¿sí? Empezar por las caminatas, al menos 4 veces a la semana es supremamente importante. Corregir factores como el tabaquismo, uno generalmente en los hombres cuando tienen alteraciones vasculares ve asociado mucho el consumo de cigarrillo, entonces esto es también para que lo tengan muy en cuenta, tomar pues como ese paso, y el consumo de alcohol que también puede estar pues ahí influyendo. Ya en medidas pues como tal farmacológicas o de productos, sustancias que pueden ayudar a nuestro cuerpo, podemos utilizar elementos como el cloruro de magnesio que ayuda a mejorar pues todo el tema
circulatorio, el ginkgo biloba, que actúa mejorando si hay coágulos, por ejemplo, en la sangre, ayudando a que la sangre circule de mejor manera. Medidas tópicas en la piel, ¿sí? Por decirlo así, de elementos basados, por ejemplo, en la caléndula. Las flores de caléndula tienen una actividad antiinflamatoria que ayuda mucho a reducir pues las molestias cuando hay alteraciones venosas o arteriales. También el castaño de Indias, que lo podemos también pues tener muy a la mano, es muy común, también lo podemos utilizar como medidas de tratamiento. Hay otros procedimientos ya un poquito más invasivos, por decirlo así, como medicamentos que colocamos por la venita. Son sueros, son colocados intravenosos con algunas sustancias que mejoran todo el tema de la circulación. Por ejemplo, el ácido alfa-lipoico es un elemento que ayuda a mejorar tanto los problemas vasculares arteriales como los venosos. La vitamina C también en estudios cada vez también se ha asociado a mejorar pues problemas vasculares. Entonces son herramientas que, por ejemplo, aquí en nuestros parques de la salud nosotros complementamos a los pacientes y vemos pues realmente cambios muy positivos en la patología que están presentando. Este producto del cual hacía referencia la doctora Carolina Giraldo es el calendugel, que tiene castaño de Indias, llantena, mamey, sábila y en gel, no en crema, porque los geles se absorben mucho más fácil y nos han mostrado un efecto terapéutico en dolor de pierna y en problemas varicosos, no dentro de las heridas, sino por fuera, y complementado con los sueros y demás. Otro de los tratamientos que hacemos cuando hay procesos ya ulcerosos es el ozono. Entonces hacemos las bolsas de ozono y ellas, el O3 como tal, tiene un efecto terapéutico, bactericida y cicatrizal que va mejorando todos los procesos de las úlceras cuando están activas, o en pacientes con pie diabético que están pendientes que le hagan una amputación y demás. Cuando combinamos estos dos con la dieta, el ejercicio y adicionalmente al paciente le estamos dando esos suplementos como el ginkgo biloba, el omega 3, el cloruro de magnesio, el calendugel, el basulati, los enemas de café, es un tratamiento complementario y a mí me da mucha alegría tener especialistas en los parques de la salud porque son muy abiertos a este tipo de terapias, porque vamos a suponer, doctor Mauricio, que el paciente nos llega con un pie diabético, una úlcera varicosa, una herida ahí, bueno, todos esos procesos, y usted le hace el diagnóstico con el ecodoppler y nos dice, bueno, hay una obstrucción y demás, pero se da uno la oportunidad, y usted tiene experiencias muy bonitas de pacientes que se le han hecho tratamientos complementarios a lo que usted maneja desde la medicina ortodoxa, farmacológica, con los tratamientos que nosotros hacemos. Sí, recientemente hemos tenido por suerte por nosotros, por tener la oportunidad de brindar estos servicios alternativos a los procedimientos clásicos como son los procedimientos endovasculares, pacientes ya con fracasos de tratamientos endovasculares, pacientes que se les ha brindado solamente como opción de tratamiento la amputación de miembros o la amputación de algunos de sus dedos. Recientemente tenemos 3 pacientes bajo tratamiento, como usted explicaba, con estos tratamientos no convencionales o no ortodoxos, como es con ozonoterapia. Acá también brindamos la carboxiterapia y la cámara hiperbárica. Le ofrecemos esas 3 opciones de tratamiento y hemos obtenido muy buenos resultados con estos pacientes con procesos obstructivos, sobre todo arteriales. En los procedimientos venosos también se puede hacer, pero creo que lo que más resultados hemos tenido ha sido con los trastornos arteriales, tanto con la ozonoterapia como con la carboxiterapia. Usted explicaba la parte de la ozonoterapia. En el caso de la carboxiterapia, es importante señalar que la carboxiterapia, cuando surge, no surge con fines estéticos. Nosotros sabemos que al día de hoy se usa con fines estéticos, y sí, no hay ninguna objeción en eso. Pero la carboxiterapia surge en Francia en la década de los 30, si no recuerdo mal, en 1936, donde se reunieron varios vasculares
con la incertidumbre que no sabían qué hacer con el pie diabético. Allí surge la carboxiterapia. La carboxiterapia tiene grandes ventajas y aplicación en los trastornos arteriales, porque tiene efectos inmediatos, mediatos y tardíos. El efecto inmediato que más se usa es la vasodilatación que ocasiona la carboxiterapia. Es decir, inicialmente en minutos provoca una vasodilatación de todo el lecho capilar, haciendo que llegue, por supuesto, más sangre a los tejidos más distales. Un efecto también inmediato, o ya un poquito inmediato, es que permite intercambiar el CO2, la carboxiterapia es CO2 médico, al 100%. Se intercambia por oxígeno. El poquito oxígeno que le pueda llegar en la hemoglobina se intercambia por el CO2. El CO2 se incorpora a la hemoglobina y la hemoglobina cede el oxígeno. ¿Bien? Y otro efecto ya un poco más tardío es la capacidad que tiene la carboxiterapia o el CO2 médico de provocar vasos de neoformación. ¿Qué quiere decir esto? Que si este caminito está obstruido, ella es capaz de provocar caminos nuevos, caminos alternos para que llegue la sangre, para que llegue el oxígeno, para que llegue la hemoglobina a los tejidos. Es por eso que es tan importante usar en el pie diabético o en los trastornos arteriales obstructivos. Miren que es que la medicina es muy amplia y a uno le da tristeza que los pacientes le cierren las puertas terapéuticas diciéndole hay que cortarle el pie y ya, punto. Pues pónganse ustedes en esa dificultad, hay que cortarle un pie. Y nosotros, pues muchos de los médicos que cada vez estamos buscando este tipo de terapias es porque pues, a uno le duele tener que llegar a eso cuando hay otras opciones terapéuticas. Mire, la doctora Carolina decía algo tan básico como mover la sangre con el ejercicio, alimentarnos adecuadamente. Pero vemos pacientes que nos llegan acá con diagnósticos de pie diabético, con úlceras, con pronósticos de amputación y no le han mandado una alimentación adecuada. Pues porque nosotros no mandamos dietas, es una alimentación adecuada. No hay unas técnicas de rehabilitación. Ustedes ven que nosotros grabamos en las piscinas, que nosotros tenemos rehabilitadores físicos, fisioterapeutas que hacen parte de los programas de cambio metabólico. Porque sí o sí es una condición de vida. Comer y la actividad física y saber respirar. Y ya lo otro es lo que no nos enseñaron en las facultades. A nosotros en la Facultad de Medicina de pronto se tocaba el tema de la cámara hiperbárica, que cada vez tiene más fuerza, pero ozonoterapia, eso nos tocó estudiarlo aparte. Los sueros de oligoelementos y de minerales y demás, nos tocó estudiarlo aparte. La terapia neural, la acupuntura, los enemas, los ayunos, las dietas de eliminación, todo eso somos nosotros busque porque pues ella que manejó y trabajó en centros de psiquiatría decía, no, esto es increíble, pues que cuál paciente psiquiátrico se va a mejorar comiendo de todo y sin el acompañamiento adecuado, y eso aplica en todas las especialidades. Seguramente lo vivió el doctor Mauricio Puentes también cuando en sus países donde ha trabajado nunca le hablaban de un ayuno o de una alimentación. Somos muchos médicos, está la doctora Catalina Tello al lado nuestro también, y ven que pasan médicos, y a nuestro Parque de la Salud, que ahorita vamos a empezar un programa educativo de diplomado con la Universidad de Manizales, invitando a todos los médicos que se unan a estos procesos educativos para que no le cerremos las puertas a los pacientes. Hay mucho más que hacerle. A nosotros nos vimos la necesidad de producir nuestros propios productos cuando hicimos el Calendugel, cuando hicimos el Basulati, o cuando tenemos nuestro ginkgo biloba o el cloruro de magnesio, el omega, porque vemos que hay una respuesta positiva. Pero esto es como una obra de arte, no es un pincel y un color, son muchas cosas. Por eso hoy hacían el programa con la doctora Claudia Duque, con la doctora Ana Milena, y rotan más médicos contándole todas esas experiencias. La enfermedad vascular tiene muchos tratamientos. Yo los invito a todos ustedes para que se den esa oportunidad. Miren, en Anolaima está la doctora Belkis Natalie, y ella está haciendo un estudio con la Universidad Juan N. Corpas para aplicar venoso oxígeno
venoso, además del ozono en las botas y rectal y demás, malas autohemovacunas. Y lo mismo lo hacemos en el Parque de la Salud de Cali, en el barrio Tequendama. Estamos tratando de estar más cerca de todos ustedes. Anolaima es una posibilidad muy grande para toda la gente de Cundinamarca, una finca maravillosa. Yo los invito para que tengan una segunda opinión y que entiendan un poco por qué ustedes vieron tantos médicos hoy en el programa. ¿Por qué? Porque 4 ojos ven más que 2. A veces yo estoy en ronda y entonces ya va y nos dice, agréguenle otra cosita. Y Catalina dice lo mismo, y Mauricio, ¿y quién gana? Pues usted, paciente, porque ustedes sí terminan pagando una consulta con un médico, pero ¿cuántos lo vieron? Ahora me timbraba el teléfono, está la doctora Alexandra llamándonos para ronda, y a veces me voy con todos a hacer la ronda. Es maravilloso, un acto de humildad, un acto de entender que esto es un proceso de formación académica para el médico y para el paciente. Y a eso llegó el programa en los Parques de la Salud cuando dijimos, hagamos el programa de transformación del alma. Y yo hago transformación del alma, no, hay psiquiatras y psicólogos y pediatras y un poco de terapeutas. Y cambio metabólico, lo mismo. Acá en Dos Quebradas. O limpieza de colon en Manizales, lo mismo. Es poder, en un acto de humildad, entender que entre todos sí podemos. Que entre todos vamos a unir nuestros conocimientos, porque somos humanos, se nos pasan cositas, pero entre todos es muy difícil. Esa es la finalidad de nuestros Parques de la Salud. Desen ese regalo de hacerse los estudios. Hay que hacerle ecografías a las piernas, como le hago una ecografía a una vesícula o a unos senos, a ver, o a una tiroides, a ver si hay una lesión ahí. Entonces yo también puedo mirar, a ver, ve tan raro, usted camina y le duele, como se le engrosaron esas uñas, se le están cayendo los pelitos, mira esa mancha café que tiene ahí. No, pues vaya atrás de la piel. Mauricio, venga, ecodoppler, mire a ver qué es lo que hay ahí. Obstrucción, suerito, limpieza, ayuno. Hay mucho que hacerle al paciente. Los invitamos para que se den esta gran oportunidad en los Parques de la Salud. A todos ustedes, 1000 gracias por estar con nosotros y esperamos que estén muy atentos. 6 de la tarde todos los días en Conexión Vital en Telecafé, 9 de la noche todos los días otro tema distinto en Teleislas, y a las 5 de la mañana pueden ver la remisión en estos canales para quienes no tengan la facilidad de los horarios en la noche. A todos ustedes muchas gracias. En las redes Dr. Rojas pueden ver también todas nuestras transmisiones, que son procesos educativos. Felicidades. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.